Grabar. Clasecilla. Entonces la desigualdad de Minkowski es tal cual la desigualdad triangular para la norma P. Teorema entonces. Desigualdad de Minkowski. Ya, ¿qué es lo que dice entonces? Que si tú tienes un par de funciones medibles, bueno, sean f, g, dos funciones que están definidas en... Me faltó, claro, porque tiene que haber un espacio de medida primero, sea omega a mu, espacio de medida. Ya, espacio de medida, tomo dos funciones que van a esto, r barra, medibles, ¿no? Entonces, claro, lo que se tiene entonces es que la norma P de la suma es más chica que la norma P de la suma de las normas P. Ya. Desigual de triangular. Bueno, ya, entonces ese es el teorema, eso es lo que hay que demostrar. La demostración ya no es tan larga porque ya hicimos como la mayoría de lo que había que hacer como elementos previos. Entonces los elementos previos, de nuevo recapitulando, era definir, hablar de funciones convexas. Luego cuando tú ya defines las funciones convexas, se estudia la desigualdad de Jensen. Y con esa misma también, con esa misma argumentación y la desigualdad de Jensen, uno demuestra la desigualdad de Holder, que ya la demostramos, y con esta última cosa, la desigualdad de Holder, podemos demostrar la desigualdad de Minkowski. Ya, entonces hay que hacer este trabajo, de alguna forma aplicar lo que ya hemos visto recién. Demostración. Ya, ¿cómo se demuestra entonces? Aplicamos la desigualdad de Holder, pero lo que hacemos, lo que se hace es descomponer la suma, ¿cierto? F más G a la P. A ver, espera, no, antes de eso. Vamos a anotar de nuevo qué significa esta cuestión, ¿cierto? Esta cosa por definición es esto, ¿no? Que la integral del valor absoluto de la suma de las funciones a la P claro, es más chico que la suma de las integrales. Y acá la 1 sobre P, etc. Bueno, para agilizar el asunto, aquí 1 sobre P, acá 1 sobre P. Para agilizar el asunto, vamos a pedir que las funciones sean positivas. Ya, voy a hacer ese argumento. Vamos a suponer que las funciones son positivas. Esto es simplemente por simplicidad nomás. Supondremos que f y g son positivos. Lo que significa que sí, bueno, lo que voy a hacer a continuación es análogo en el caso de que no sean positivas realmente, que es la versión general. Pero, ¿por qué voy a hacer esto? Simplemente para tener la escritura más fácil de no tener valores absolutos. Ya, entonces hay que estudiar, vamos a suponer que las cosas son positivas, entonces lo que está al lado izquierdo aquí, vamos a suponer entonces que es positivo, por lo tanto hay que estudiar este objeto, f más g a la p. Y el f más g a la p, que usted sabe que se descompone como el binomio de Newton, ¿no es cierto? Como una sumatoria bien grande, pero lo que vamos a hacer es como
factorizarlo de esta manera. Muy simple. Como f más g por f más g a la p menos 1. ¿Ya? Como el p es mayor que 1, el p menos 1 es mayor que 0. Y de tal manera que si distribuyo esto me queda así. F veces f más g a la p menos 1 más g veces f más g a la p menos 1. ¿Ya? El p es un número mayor que 1. Entonces el p menos 1 es un número real positivo. Anotemos eso. P menos 1 es mayor que 0. ¿Por qué se hace esta descomposición? Hacemos esta descomposición porque a estos sumandos que están acá, a este por un lado y a este por el otro, a esos sumandos por separado les podemos aplicar la desigualdad de Holder. ¿Ya? De nuevo, ¿qué decía la desigualdad de Holder? Volvamos, recuerdo, desigualdad de Holder que la vimos el miércoles. La desigualdad de Holder, lo voy a poner aquí con color verde. Recuerdo entonces, lo que decía la desigualdad de Holder es que la norma 1 de una multiplicación de funciones, ya vamos a ponerla así, f1, f2, la norma 1 es más chica que la multiplicación de las normas, pero con los exponentes conjugados. ¿Ya? Para una norma P entonces, por una norma, perdón, puse F1, F2, por una norma Q, ¿no? Donde P y Q son exponentes conjugados. Esto decía la desigualdad de Holder. Recuerdo, esto es lo que vamos a aplicar aquí, precisamente porque tenemos una multiplicación de dos funciones, la f con la f más g a la p menos 1. Ya, aplicamos entonces la desigualdad de Holder para ambos sumandos por separado. Entonces, para ambos sumandos por separado vamos a tener dos desigualdades. Aplicando entonces Holder para los sumandos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que la norma 1 de ambos sumandos es más pequeña que la norma de los exponentes conjugados. ¿Ya? Naturalmente usted debe saber que... A ver, aquí no... A ver. Naturalmente usted tiene que saber que si yo fijo un número P, siempre va a haber un exponente conjugado, ¿po? ¿Sí? Siempre hay. Entonces siempre tengo el P fijo, va a haber un Q. Ya. Aplicando Holder para los humanos, entonces vamos a tener, se obtienen dos cosas. Primero, ¿qué cosa? Que la integral de f por f más g a la p menos 1 de mu. Esto es más chico que la multiplicación de las integrales de, primero la integral de la f a la p de mu. Todo esto a la 1 sobre p. Por la integral de la otra cuestión, que es f más g a la p menos 1 a la p menos 1 y además todo esto elevado a q. Entonces lo voy a escribir así, como p menos 1 por q. De mu y esto acá elevado a todo a la 1 sobre q. ¿Ya? Eso es Holder entonces para el primer sumando. Y ahora Holder para el segundo sumando, totalmente análogo. Es g por f más g a la p menos 1. Lo voy a anotar que esto es un poco largo. ¿Ya? Entonces por Holder será la integral de la primera cuestión en norma p, es decir, g a la p, ¿no? Todo esto a la 1 sobre p, por la otra integral, f más g a la p menos 1 por q, a la 1 partido por q.
¿Ya? Ya, espero que eso esté claro. Entonces, lo que hemos hecho, aunque es un poco largo, pero aplicar la desigualdad de Holder para ambos sumandos. Que, insisto, como que el propósito de la desigualdad de Minkowski es como tomar este f más g, elevarlo a p, ¿no es cierto? Y acotar esa cuestión de alguna manera. ¿Ya? Acotarlo de alguna forma. Más precisamente que acotarle la integral, ¿cierto? Si tenemos acotadas las funciones, eso acota la integral. Vamos a ver entonces cómo acotar la integral. Para eso estamos tratando de acotar los sumandos. Las integrales de los sumandos van a quedar acotadas, entonces ya están acotadas. Más encima, en estas dos cotas, como usted puede ver, hay un sumando que es, o sea, perdón, un factor que es el mismo en ambas cotas, ¿cierto? Un factor que es el mismo. Y más encima, en este factor que es el mismo, que estoy marcándolo aquí con rosado, ¿no es cierto? Que es igual, más encima, el exponente, el p-1 por q, esto es algo en concreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, vamos a analizar eso, uno sabe que por definición de exponente conjugado, se tiene que, esto es definición, 1 partido por p más 1 partido por q vale 1. ¿Ya? Y entonces, si eso es 1, ¿cuánto vale entonces p menos 1 por q? Bueno, eso se puede calcular. Se puede hacer un calculillo que no es difícil, ¿no? Si tú haces el trabajo algebraico aquí, ¿qué va a quedar? Esto es lo mismo que decir que p más q, ¿no es cierto? Es p por q. Naturalmente que estas dos cosas son equivalentes. Entonces esto es equivalente entonces a lo que está acá, que p es p por q menos q. O lo que es lo mismo, claro, factorizando por q, que es lo que está ahí, p menos 1 por q. Es decir, que este factor que apareció acá, mágicamente ese exponente es p. ¿Mm? Esto es como una de las grandes gracias que tienen los exponentes conjugados. Como que al mezclarlos de alguna manera en concreto, como aquí, hace que pasar de un q a un p. ¿Mm? Se pasáis de un exponente al otro. Ya, entonces voy a borrar. Después de haber notado esto, lo voy a escribir nomás. Este p-1 por q, entonces lo borro. Lo borro acá también. Eso es simplemente p. Lo voy a poner acá. Esto es p y esto es p. ¿Ya? Por lo tanto, si sumamos las dos cuestiones, ahora estas dos desigualdades tú las sumas, ¿no? Ahora las pescas y las sumas para abajo. ¿Qué es lo que uno obtiene? Finalmente, muy simple. Por lo tanto, al sumar estas dos integrales, lo que se obtiene es, bueno, vamos a ponerlo, la suma de f por f más g a la p menos 1 más, como la integral es lineal, las puedo poner en la misma integración, ¿cierto? F por f más g a la p menos 1 en demu, todo esto en demu. Entonces esto va a ser más chico que ese factor común, que es la integral de f más g a la p, pero a la 1 sobre q, por gran paréntesis ahora grandote y esas dos integrales que están ahí, que son las normas p, justamente, la norma p de la f más la norma p de la g. ¿Sí? Justamente, precisamente, espero que esto esté claro, pero precisamente esta de acá es la norma p, ¿no? Y esta de acá es precisamente la norma p también, pero de la g. ¿Ya? Y ahora nos devolvemos al principio porque la factorización que está acá de f por f más g a la p menos 1, esa factorización es lo que estábamos mirando, que es la integral de f más g a la p. Entonces esto es equivalente y lo notamos así finalmente, que es lo que estábamos buscando, ¿no? La integral de f más g a la p en demu
Entonces es más pequeño que este factor de f más g a la p en d mu a la 1 sobre q por la suma de las normas p. Y ahora ya estamos listos, realmente. Porque para probar la desigualdad triangular, finalmente lo único que falta es que la integral esté elevado todo a 1 sobre p, ¿no? La integral de f más g, afuera de la integral, tiene que estar a la 1 sobre p. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente tomar ese factor que está al lado derecho, esa integral elevado a la 1 sobre q, y la pasáis dividiendo para atrás. Simplemente eso. Y ahí termina la demostración. ¿Ya? Entonces, finalmente uno pesca esta desigualdad. No, espérame un poquito. ¿Esto calza bien o no calza bien? A ver. 1 menos 1 sobre... Claro. Sí, está bien. Claro, entonces sí, está bien. Esto simplemente es cosa de pasar este loquito dividiendo para acá, ¿no? Y listo, porque va a quedar... Justamente calzan con los exponentes conjugados, porque lo que quedaría sería entonces la integral de f más g a la p elevado todo a 1 menos 1 sobre q. Pero claro, como son exponentes conjugados, por definición, eso es 1 sobre p. Justamente. Eso prueba lo que queríamos hacer. Precisamente que la norma p entonces de la suma es más chica que la suma de las normas p. Listo. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Yo no tengo preguntas, profe. Ya. Bueno, esta demostración entonces, que no fue muy larga, es aplicar la desigualdad de Holder, básicamente, y cachar cómo pasarse de un exponente conjugado al otro, ¿no? Como pasarse del P al Q y viceversa. Ya, entonces, esto termina de argumentar que ya tenemos que los espacios LP son un espacio vectorial. O sea, eso es otra argumentación. Hay que demostrar también que son espacios vectoriales. Eso no es difícil de demostrar tampoco. Pero una norma, la norma P, efectivamente es una norma. ¿Ya? Y ahora que estamos seguros de que la norma P es una norma, ahora sí, en los espacios LP esta cuestión es una norma, como tenemos una norma, ¿cierto? Cuando uno tiene una norma, que lo hemos comentado un par de veces, cuando tienes una norma, entonces tienes una métrica. Y si tienes una métrica, tienes una topología. Y si tienes una topología, entonces tienes todas las cosas que ocurren en topología, convergencia, límite, qué sé yo, clausuras, puntos de acumulación, interior, ¿no es cierto? Todo ese mundo de la topología. Abierto, cerrado. ¿No? Entonces, en el espacio LP, que es una cosa bien abstracta por el momento, los espacios LP, entonces uno puede pensar en conjuntos de funciones que hacen un conjunto abierto o un conjunto cerrado, ¿no? Es una pila de funciones que tienen una cierta característica topológica. Y esa topología viene de esta norma. ¿Ya? Ahora entonces que tenemos la norma bien definida, justamente como norma, podemos hablar un poquito como de convergencias. ¿Ya? Entonces, así hemos probado que, claro, el espacio LP para cualquier espacio de medida con su norma P es un espacio normado.
es un espacio vectorial normado. Ya, el hecho de ser un espacio vectorial, insisto, no lo hemos demostrado, pero no es difícil. Si quiere usted lo revisa como ejercicio. No es para nada difícil. Ya, tenemos un espacio vectorial normado. Entonces, como tenemos un espacio vectorial normado, uno define la métrica, ¿no? La distancia en el espacio LP, ¿no? Definición entonces, que esto es totalmente natural. Siempre que hay una norma hay una métrica, eso siempre es así. Entonces uno define la distancia entre dos funciones, ¿no? Dos funciones f y g. Yo puedo medir qué tan lejos están una de la otra simplemente tomando la norma de la resta. ¿Ya? En LP uno puede considerar esta distancia, ¿no? Simplemente tomando la norma de la resta. Y si tengo esa distancia, esta distancia naturalmente siempre es una distancia. Para toda norma esto efectivamente se cumple que es una métrica, una distancia. Como tenemos una distancia ya propiamente tal, podemos hablar de convergencia de sucesiones de funciones en LP. Tenemos entonces una métrica. Si tenemos una métrica, tenemos topología, tenemos convergencia. Entonces, definición, esta definición es importante. Uno puede definir convergencia en LP. Decimos entonces que una sucesión de funciones, ¿ya? Una sucesión de funciones f sub n, ¿ya? En todas estas cosas son funciones en LP. Converge en LP, una sucesión converge en LP, ¿sí? ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Cómo definiríamos la convergencia en LP? ¿Cuál sería la definición? ¿Qué cree usted? Podría ser la función de los límites puntuales. Ya. Pero siempre que... Ya está bien. Cuando uno habla de convergencia en algo, convergencia... Dícese de... A ver, me estoy confundiendo en mis palabras. Hay un montón de convergencias, ¿no es cierto? Convergencia hasta la convergencia puntual. Existe la convergencia uniforme, por ejemplo, hablando de funciones. Existe, qué sé yo, la convergencia CTP en casi todo punto, que no lo hemos conversado mucho, pero también existe como concepto, ¿ya? Lo voy a comentar un poquito más ahora, la convergencia CTP. Existe una cosa que también se llama convergencia en medida, que tampoco lo hemos hablado. Ya hay un montón de posibles tipos de convergencia. Cuando uno habla de convergencia, cuando tienes un espacio normado, ¿ya? Siempre se define la convergencia de una manera en concreto, que es relativamente a esa norma. ¿Ya? Entonces, esta convergencia hay que definirla respecto a esa norma. ¿Cómo se definiría eso entonces? Bueno, cuando naturalmente que si las funciones de la sucesión se van a infinito, cuando n tiende a infinito, las funciones se aproximan a una función. ¿Qué significa ese aproximarse? ¿Cierto? Que la distancia del límite con la sucesión es más chica que epsilon, ¿no? Para todo epsilon. Y esa distancia uno la mide de acuerdo a la norma, como está medida ahí, ¿cierto? La norma de la resta. Entonces, la definición es simplemente decir que existe, si es que existe una función en LP, tal que se cumple ¿qué cosa? Que el límite, cuando n tiende a infinito,
de la resta de las normas de Fn con F, este límite vale 0. La norma P. ¿Sí? Es lo mismo, en otras palabras, decir que la distancia entre las Fn y la F se hace cada vez más chica, ¿no? Cuando n te va a infinito. ¿Cierto? Esto más técnicamente significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un n tal que para todo n más grande que 0, ¿no es cierto? La definición estándar de epsilon n de convergencia. Ya, pero importante entonces, insisto, uno puede hablar de un montón de tipos de convergencias. Esta es una en concreto porque, ¿por qué es esta en preciso? Porque requiere de la norma P. Por eso se llama convergencia NLP. Y esto se anota así. ¿Ya? En tal caso, lo anotamos así. Fn flecha F y en la flechita encima colocamos LP. Eso es convergencia NLP. Ya. Ahora le voy a mostrar algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos como de convergencia en LP o no convergencia en LP. Un poco de ambos. Ya, sí. Voy a borrar esto nomás. Lo voy a mostrar. Veamos, revisemos algunos ejemplos de convergencia en LP o no convergencia en LP. Ejemplos. Ya, ejemplos. Ya, primer ejemplo. Consideremos esta sucesión de funciones. Déjenme buscarla, la tengo anotada por aquí. Esta. Ya, vamos a tomar esta sucesión de funciones. Son funciones reales, definidas de R en R. Muy simple, R en R. ¿Cómo defino esta cosa? Lo voy a definir de dos maneras. Voy a decir que vale n a la 1 sobre p, si es que el x vive en este intervalo de 0 a 1 partido por n y 0 en otro caso. Ok, este es un ejemplo súper, no sé, como sencillo, creo yo. ¿Ya? Es una función, todas las funciones fn son constantes, o al menos constantes como que pegan un salto nada más, ¿no? Como que valen algo en una parte y después puro cero. ¿No es cierto? Entonces, gráficamente las funciones fn son así, ¿no? Para un n fijo, ¿cierto? Tú te fijas entre el 0 y el 1 partido por n, la función va a ser fija igual a n a la 1 sobre p. ¿No? Entonces constante aquí y en todo el resto de más para afuera es 0. Eso es la imagen de las fn, ¿no? ¿Ya? Donde el p, naturalmente que el p es una constante fija también. Vamos a anotarlo acá, p fijo. ¿Ok? De lo que hemos visto entonces en clases, esto es un ejemplo de una función simple. ¿Ya? Volvamos al concepto de función simple. Esto es una función simple. Recuerdo, una función simple era una función que tiene una cantidad finita de elementos en el recorrido. Este tiene dos nomás.
¿Ok? Ahora, también retomando otro concepto que hemos definido también, que yo se lo había comentado, existe un concepto que se llama el soporte, ¿cierto? El soporte de una función es es el lugar donde la función no se anula. Entonces, en este caso, es una función de soporte compacto. ¿Ya? En todos los demás lugares la función vale cero y es no nula en un intervalo chiquitito. Cada una de las fn. Ya, más de hecho, más aún, lo podemos escribir esta fn como la función característica incluso, ¿no es cierto? Voy a anotar eso. En otros términos, entonces, cada una de estas sucesiones fn es lo mismo que la función característica g en el intervalo 0 del 0 al 1 partido por n, pero multiplicado por una constante, la constante n a la 1 sobre p. Ya, es n a la 1 sobre p veces la función característica. ¿No es cierto? Ya. Bien, ¿qué tiene de especial este ejemplo? ¿A dónde convergen estas funciones? A ver, ¿para dónde se van cuando n tiende a infinito? Pregunta, ¿fn tiende a qué cosa? ¿A cero idealmente o no? ¿Qué cree usted? ¿A dónde tiende n? O sea, las funciones. Si hago tender n a infinito, ¿para dónde se va la sucesión? Eh, Al menos pienso que debería irse como infinito. Pero solamente en el punto cero. Claro. Sería, claro, como que lo voy a poner entre comillas. La función límite sería la función que vale infinito en cero y cero en todos lados, ¿no es cierto? Es como que tiene un puro punto, ¿sí? Es como así, ¿no? Constante pega un salto gigantesco y después vuelve a cero. Claro, el problema es que ahora en este momento eso no es una función, porque estamos, en este contexto son funciones de R en R, ¿m? Aquí lo que está planteando, ¿no? Entonces, se puede definir como infinito como lo hemos hecho en clase, de todas formas. Pero no es una función real, ¿no es cierto? Sí una función en R barra. Ese tipo de cosas se llaman distribuciones, que es otro concepto que es una especie de generalización de la función. ¿Ya? Y en particular existe una cuestión que es precisamente eso que menciona. En particular hay una cosa que se ocupa en física, que se llama la distribución delta de Dirac, que justamente es esa cosa. Es como cero en todos lados y pega en un momento como que va a cero, pum, se va a infinito y luego vuelve a cero. ¿Sí? Esas cosas se estudian harto más en física, de hecho. Y por eso es parte del análisis funcional, porque el análisis funcional ocupa harto como de las herramientas del mundo real. Por ejemplo, cuando un ejemplo clásico de estas cosas, así como los deltas de Dirac, es cuando tú estás midiendo así como la electricidad de un enchufe, ¿sí? Y de repente, claro, el enchufe entonces está en reposo, ¿cierto? Tiene una cantidad de energía nula,
A menos que tú le enchufes un, no sé, un cargador de un teléfono. Si hace eso, pum. ¿Qué es lo que pasa? Que la energía del enchufe pega un salto así gigantesco de repente, ¿no? ¡Pah! Salto. Y se mantiene constante en electricidad hasta que lo desenchufes, pum, y se vuelve a cero. ¿Ya? Extremando esa situación sería un salto hacia el infinito. Bueno, en fin. Entonces, en este caso, lo que podemos anotar es que, claro, la función no tiende exactamente a la función nula, ¿no? No exactamente, pero sí CTP. ¿Mm? Eso se llama convergencia en casi todo punto, justamente. En otras palabras, lo que significa es que la función límite se comporta casi como la que estoy anotando acá, excepto en una cantidad de puntos que tienen medida cero, ¿no? Que en ese caso sería un singleton, ¿no? El puro singleton cero, que es como la excepción. Entonces hay convergencia al cero en CTP, ¿no? Ya. La pregunta es, si tengo convergencia CTP, ¿hay convergencia en LP? Esta es la otra pregunta. ¿Habrá convergencia LP? Profe, Dime. y esta primera convergencia, la de azul, es convergencia a nivel puntual solamente. Sí, Ah, ya. sí, sí, sí. A menos que sea una convergencia más específica. ¿Mm? Por ejemplo, uno puede también hablar de convergencia uniforme STP, ¿cachai? Por lo menos aquí es solamente puntual. Ya. Entonces ahora la pregunta es, ¿hay convergencia en LP o no habrá convergencia en LP? ¿Qué cree usted? ¿Hay convergencia en LP o no? Ya, veamos entonces. Tratemos de responder esta pregunta, si es que hay convergencia en LP o no hay convergencia en LP. Ya, para que haya convergencia en LP, entonces hay que hacer, bueno, mirar qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de la norma P de la resta, ¿cierto? De las Fn menos 0, la norma P. ¿Para dónde se va esta cosa cuando n tiende a infinito? ¿Ya? Pero bueno, restarle 0 naturalmente que es la misma, es tomar las normas P de las funciones. ¿Qué sería tomar la norma P? Bueno, y para simplificar el argumento, lo vamos a todo esto elevar a P. Sacarle la raíz Pésima, entonces la norma P a la P. Sacarle la raíz Pésima. Entonces, por definición, ¿qué es esto? Esto es la integral sobre el dominio, todos los reales, de, bueno, el valor absoluto de la función a la P, ¿no? De mu. Ahora, más aún, claro, el de mu, ¿cuál es el espacio de medida que está aquí? Es la medida de Lebesgue, ¿no? En los reales con los borelianos es la medida de Lebesgue. Que como ya he dicho, cuando tienes que integrar una función que es así, esto es una función Riemann integrable, claramente, cada una de las fn es Riemann integrable. Entonces esto es integral de Lebesgue, es la misma que la integral de Riemann. Por lo tanto, esta integral, como es
La función es no nula en de 0 hasta 1 partido por n. Esta es una integral de Riemann común y corriente de 0 hasta 1 partido por n de el valor absoluto de n a la 1 sobre p, que es n a la 1 sobre p de x, ¿no? ¿Cuánto da esto entonces? Ah, y claro, y además como lo tomé a la p, me faltó borrar aquí esa n. Profe, como es simple, se puede sacar la integral así como la definición de También, función simple. sí, también tienes razón. También por definición de función simple también. O mirándolo así como la integral de Riemann. Es lo mismo. Tienes razón. Bueno, y esto es sencillamente 1, ¿no? Que es n por la longitud del intervalo que es 1 partido por n. Vale 1. Por lo tanto, esto significa entonces en conclusión que no hay convergencia en LP, ¿no es cierto? Porque no se aproxima al cero en distancia, ¿no? Conclusión entonces, anotemos eso. Por lo tanto, Fn no converge en LP a 0. Si bien hay convergencia CTP, no hay convergencia en LP, ¿sí? Es como los ejemplos, o sea, son como las cosas clásicas que hay que preguntarse. Si tengo convergencia uniforme, ¿tendré convergencia puntual? La respuesta es sí. Si tengo convergencia CTP, ¿tendré convergencia puntual? No sé. Si tengo convergencia en LP, ¿tendré convergencia? Etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué cosa implica qué cosa, finalmente? Este es un caso donde algo no implica al otro. Sin embargo, esto no prueba lo contrario. Quizás habría que preguntarse si converge en LP, converge CTP. Vamos a ver más ejemplos. Ejemplo número 2. Que esto es muy similar a este ejemplo al anterior. Parecido. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Consideremos esta sucesión de funciones ahora. G sub n dadas por esto. 1 partido por n a la 1 sobre p. ¿Ya? Constante por la característica de G, pero ahora entre 0 y n. Vamos a considerar esa sucesión de funciones. Son funciones de nuevo de R en R, ¿no? Positivas incluso. ¿Sí? Más precisamente son funciones de R en 0 infinito. Ya, de nuevo, la misma pregunta. ¿A qué converge esta cuestión? De manera puntual. ¿Cuál será el límite? Cuando n tiende a infinito, ¿para dónde se va esta cosa? ¿Cuál será el límite de esta sucesión? Esa sí va a cero también. Sí, correcto. Sí. Y ahora no es necesario colocar el CTP, ¿no es cierto? Claro, esta cuestión ya es convergencia puntual, realmente.
y a la función cero, de verdad la función cero, ¿no es cierto? Y más, de hecho, más aún, esta convergencia es uniforme. Más aún, la convergencia es uniforme. ¿Se acuerda qué significa convergencia uniforme? ¿Cuál es la diferencia con la convergencia puntual? ¿Se acuerdan de eso? Si no se Eh, acuerdan, le puedo hacer un recuerdo, dime. sí, sí, es que yo recordaba que al menos la definición formal cambiaban un poco el orden de los cuantificadores. Como Sí, que había una diferencia súper sutil en sí, términos de la definición. correcto. ¿Pero te acuerdas exactamente o es como que tienes una noción nomás? Una noción. Ya. Vale, vamos a hacer un recordatorio entonces. Muchas gracias. Claro, porque sí, hay una cosa que es la convergencia puntual y otra que es la convergencia uniforme. Vamos a hacer la diferencia. La convergencia uniforme es más poderosa. Implica la convergencia puntual. Eso siempre es así, pero no al revés. O sea, si hay puntual no necesariamente hay uniforme. ¿Y cuál es la diferencia? Lo vamos a notar acá. La convergencia cuando es puntual versus acá la convergencia cuando es uniforme. Esto lo voy a anotar con rojo como las definiciones. La convergencia es puntual cuando ocurre lo siguiente. Para todo epsilon mayor que cero, para todo x en el dominio, en este caso en R, existe entonces un natural, ¿ya? Que de acuerdo a los cuantificadores, este natural depende entonces de tanto de epsilon como de x, ¿cierto? Tal que si yo tomo un otro natural cualquiera más grande que este n, entonces, claro, la distancia o la norma de la resta, estas dos cosas, norma PS, es más chica que epsilon. Perdón, no, eso es norma P. Perdón, puse convergencia P, nada que ver. Discúlpame, esto es el valor absoluto de fn de x menos f de x. Ahí sí, es menor que epsilon. ¿Ya? Mientras que la convergencia uniforme es muy similar, pero acá puse un existe x, nada que ver, pues, para todo x. Sorry. Ahí sí. La convergencia uniforme es muy similar, la diferencia es que el para todo x no existe. Entonces es lo siguiente, para todo epsilon mayor que 0 existe un n, entonces el n no depende de x, depende solamente de epsilon. Tal que lo mismo, para todo n mayor o igual que n se cumple esta, que fn de x es menor que f de x. Esto es menor que epsilon y esto es válido para todo x en R, ¿ya? En el dominio de las sucesiones en general. Entonces, la diferencia entre las dos convergencias es que el para todo x, en la puntual está al principio y en la uniforme está al final. Y eso cambia un montón la película, de hecho. Porque cuando hay convergencia uniforme, entonces el epsilon y el n no tienen nada que ver con el x, ¿no? Por eso se llama uniforme, porque es una convergencia que no depende del x tomado, ¿sí? Por eso se llama uniforme, porque es independiente de la variable x, ¿no? Independiente de dónde estoy mirando, ¿cierto? En el dominio. Mientras que la puntual sí que claramente depende de x, ¿ya? La n depende de x, depende de dónde estoy mirando la imagen, ¿no? Y las preimágenes. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Hay ejemplos de uno y del otro, etc. Entonces, en este caso, como le estoy asegurando, la convergencia es uniforme. ¿Qué significa eso? Habría que demostrar que para todo epsilon existe un n, tal que cumple esa gracia, pero es independiente del x. ¿Mm? El n no depende del x, solamente depende de epsilon.
Ya, anotemos esa cuestión, ese argumento y para asegurar entonces la convergencia uniforme. ¿Ya? Hay que demostrar eso que está en rojo entonces abajo. Ya, demostración entonces. En efecto. En efecto, entonces, ¿qué hay que hacer? Si yo tomo un epsilon cualquiera, epsilon positivo, por propiedad arquimediana, ¿cierto? La típica argumento de la propiedad arquimediana de los números naturales. Uno sabe que existe algún entero que sea más grande que cualquier cosa, cualquier otro número real, en particular que este, 1 partido por epsilon a la p, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Precisamente porque si despejáis el epsilon, lo vamos a anotar acá, esto es lo mismo que si despejamos el epsilon, es epsilon, se pasa para allá, claro, ¿qué es lo que va a quedar de esto? Justamente queda algo así. Claro, que es lo que yo ando buscando, ¿no? Porque para todo n más grande que el n grande, se va a tener que esa cosa va a ser más chica que epsilon. Independiente del x que estoy tomando finalmente, ¿no? Entonces, por propiedad arquimediana, eso. Entonces, por lo tanto, para todo n mayor o igual que el n grande, vamos a obtener que el valor absoluto de 1 partido por n a la 1 partido por p menos 0 es menor que epsilon. Entonces eso demuestra la convergencia uniforme. Ya. Entonces le hago anotar esto porque esto es más fuerte que la convergencia puntual común y corriente, ¿no? Es convergencia uniforme. ¿Sí? Y en realidad, en este ejemplo, no es raro como de pensar convergencia uniforme, simplemente porque la función, la sucesión de funciones es una sucesión súper sencilla, que no depende de la x, de hecho, solamente depende de dónde estoy mirando la x, pero la sucesión es constante, ¿no? Es constante cero, pega un salto y después constante cero de nuevo, tal como la anterior. Entonces, no es como que tenga un comportamiento respecto de la x como si fuese, no sé, la función x cuadrado, la función x cubo, que claramente depende de la x. Esta no realmente, ¿no? Es como casi constante. Entonces, eso me llevaría a pensar naturalmente que debería haber convergencia uniforme porque la x no tiene mayor peso en esta sucesión, ¿no? Ya, pero aún así uno puede comprobar que tampoco hay convergencia en LP, tal como lo ocurre en el ejemplo anterior. ¿Ya? Pero, vamos a anotar aquí, pero se puede demostrar, que no es difícil, que esta sucesión tampoco converge a cero en LP. ¿Ya? Terminamos entonces de mostrar eso y listo. Vamos a terminar la clase con esta argumentación. Hay que hacer lo mismo de recién. Tomar la norma P de la diferencia. ¿Ya? Tomemos entonces, para demostrar que no converge a cero en LP, tomamos la norma P de la resta. G sub n menos 0, norma P. Y lo vamos a elevar a P de nuevo para simplificar la raíz P décima. Entonces, esta norma P es
por definición, ¿no es cierto?, es la integral de el valor absoluto del G sub n con la medida de Lebesgue, todo esto a la p. Y la integral es sobre R, ¿no? Que en este caso es simplemente la integral entre 0 y n, ¿no?, de esta cosa, 1 partido por n a la 1 partido por p a la p, que es la integral de 1 partido por n entre 0 y n, que da 1. ¿Ya? Como da 1, entonces no, ¿cierto? El límite no se te va a 0, entonces no hay convergencia en LP. Eso, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Vamos, ¿quedó claro? Sí, profe, se entiende. Ya. Claro, entonces hemos probado como un par de ejemplos donde hay convergencia, un tipo de convergencia que quizás es más débil, pero no está la convergencia en LP, ¿ya? Lo que ustedes tienen que preguntarse naturalmente es qué pasa con el converso, recíproco. Si tengo convergencia en LP, ¿tendré convergencia puntual? ¿Tendré convergencia uniforme? ¿Ya? Eso tienen que pensarlo. No se los voy a responder porque quiero que lo piensen. ¿Ya? Lo vamos a revisar, eso sí, lo vamos a revisar dentro de las próximas clases. En realidad nos queda súper poquito. Yo creo que nos va a quedar como la única clase del día lunes para terminar con el tema de los espacios LP, porque no vamos a hablar mucho más de los espacios LP. Eso lo ven en un curso de análisis funcional, así como a cabalidad. Todo el estudio de los espacios LP. Ya, entonces, yo creo que nos queda la próxima clase del lunes y terminamos con este capítulo. Listo. Nos vemos entonces. Que estén bien. Ya, chao, Nos profe. vemos. Que Chao, estén bien. chao. Ahí.